Javier Milei y Patricia Bullrich te esconden la verdadera causa de la inflación. Y te están haciendo un cuentito. Te están haciendo el cuentito del Estado gigante, del Estado repleto de trabajadores, de que el Estado gasta mal y gasta más de lo que recauda. Eso genera déficit fiscal. Entonces, el gobierno emite dinero para financiar ese déficit. El exceso de dinero en la economía es lo que provoca la inflación. Ese es el cuentito que ellos te hacen. Ahora veamos por qué esto es una falacia, por qué esto es una mentira. ¿La emisión monetaria genera inflación? Depende. Según Milton Friedman, el premio Nobel de Economía que Milei siempre cita, y uno de los perros de él lleva ese nombre, ¿qué dice? Que si la economía crece 3 puntos y vos emitís 10 puntos, vas a tener 7 puntos de inflación. Si la economía crece 3 puntos y vos emitís 3 puntos, o la economía crece 5 puntos y vos emitís 5 puntos, no vas a tener inflación. ¿Por qué? Porque tenés equilibrio. La economía está creciendo 5 puntos y vos emitís 5 puntos, ese crecimiento del dinero acompaña al crecimiento de la economía, por ende tenés equilibrio. Eso es básicamente la teoría cuantitativa del dinero, el enfoque monetarista. Lo que Milei utiliza todo el tiempo para explicar la inflación. Y lo que Patricia Bullrich también utiliza. Ahora bien, dicho esto, veamos si esta teoría aplica en Argentina. Miremos el siguiente cuadro. Este cuadro, los datos son extraídos de la OCDE, que es un organismo internacional que nuclea a los países más desarrollados. Este gráfico te muestra el porcentaje de empleados públicos en relación al empleo total de la economía. Miremos, Noruega, 30% de empleados públicos. Suecia, 28%, Dinamarca 27%, Finlandia 24%, Francia 21%, Canadá 19%, Grecia 17%. El promedio de la OCDE, el promedio de los países desarrollados es 17,7%. Argentina tiene 17,2%. Argentina tiene menos empleados públicos que la media de los países desarrollados. Entonces, la primera falacia es: el Estado es súper gigante y está repleto de empleados públicos. Esa es la primera mentira. Como estamos viendo en este cuadro, Argentina tiene menos empleados públicos que el promedio de los países desarrollados. Ahora miremos este segundo cuadro. Este cuadro es el que Javier Milei y Patricia Bullrich no pueden explicar. Este cuadro te va a mostrar la verdadera causa de la inflación. Y este cuadro pone de manifiesto cómo te esconden ellos la verdadera causa. Y al final vamos a ver por qué. Miremos. Déficit fiscal e inflación. España, 4 puntos de déficit, 2 de inflación. Alemania, 2 de déficit, 6 de inflación. Reino Unido, 6 de déficit, 6 de inflación. Francia, 4 de déficit, 4 de inflación. Estados Unidos, 11 de déficit, 3 de inflación. Japón, 6 puntos de déficit, 3 puntos de inflación. China, 7 puntos de déficit, prácticamente no tiene inflación. México, 4 puntos de déficit, 4 puntos de inflación. Brasil, 4 puntos de déficit, 4 puntos de inflación. Uruguay, 2 puntos de déficit, 4 de inflación. Chile, 1 punto de déficit, 5 puntos de inflación. Bolivia, 7 puntos de déficit, 3 puntos de inflación. Argentina, 2 puntos de déficit fiscal, 124 puntos de inflación. ¿Cómo puede explicar este gráfico Javier Milei y Patricia Bullrich con la teoría cuantitativa del dinero? Que es este cuentito del déficit fiscal, la emisión monetaria y el traslado a precio. Digo cuentito porque ellos lo usan como un cuentito. Porque la teoría es una teoría seria de un premio Nobel de Economía como Milton Friedman. Pero ellos lo utilizan como un cuentito para hacer política y para confundirte. ¿Por qué? Porque la principal causa de la inflación no tiene que ver con el déficit fiscal y la emisión monetaria. Tiene que ver con la falta de dólares. La falta de dólares está íntimamente ligado a los procesos de endeudamiento especulativo y fuga de capitales. Y el principal responsable
de la destrucción de nuestra moneda, del endeudamiento especulativo, de la timba financiera, de la bicicleta financiera y de la fuga de capitales a los grandes bancos y a los grandes especuladores internacionales, muchos de ellos, se llama Mauricio Macri. Entonces, como Milei lo propone a Macri como canciller y como Bullrich es, o mejor dicho, como Macri es el padrino político de Patricia Bullrich, no te pueden decir esto, porque no pueden ir en contra de Macri. Macri es el gran responsable de la destrucción de nuestra moneda y Patricia Bullrich y Javier Milei te lo esconden a esto. Entonces no te pueden decir que la verdadera causa de la inflación tiene que ver con la falta de dólares y con la destrucción de nuestra moneda, porque atentan contra Macri, por eso no te lo dicen y por eso te hacen el cuentito de la bicicleta. Y además, ¿qué rol va a cumplir Patricia Bullrich si es presidenta o Milei si es presidente? Vienen a ajustar, porque ellos te lo dicen todo el tiempo. El Estado es gigante, hay que reducirlo, hay que achicarlo. Pero ¿qué se esconde detrás de esto? Se esconde recaudar dinero, ajustar al pueblo, recaudar dinero para pagarle al Fondo Monetario Internacional, que tiene mucha más plata para cobrar que la que nos prestó, porque hay que sumar los intereses y la sobretasa, y para pagarle a los acreedores privados que también quieren cobrar. Entonces, ¿quién les va a pagar? Y el que venga y haga un mega ajuste. Por eso, cuando Milei anda con la motosierra que vos tanto festejás y tanta gracia te causa, y vos crees que es algo positivo, en realidad viene a cortarte los bolsillos vos, para sacarte la plata y dársela al Fondo Monetario que financió la fuga de capitales y a los acreedores privados. Esta es la verdadera causa de la inflación, o la principal causa de la inflación. La inflación tiene varias causas, pero esta es la principal causa, por lo menos desde mi perspectiva. Chau, te veo la próxima.